Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de cine y otras cosas. Y bueno, ahora nos toca decirles a todos ustedes los que nos están observando que de cine y otras cosas es como una caja de chocolates. Uno nunca sabe de qué película vamos a No, hablar. No exactamente, sí, sabemos qué les vaya a tocar. Entonces, cayó perfecto el sí, comentario. bueno, mi Ajá. nombre es Itlali Guajardo y el día de hoy, como cada sábado, me encuentro acompañada de mi amigo, compañero, cinéfilo favorito, Raimundo Cervera Austin. ¿Cómo te encuentras, Raimundo? Hola, Silali. Primero que nada, muchas gracias por tan espectacular presentación. Muy bien, Silali, muy bien. Aquí nuevamente, como cada sábado, hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos encanta, que tanto nos apasiona, que es el cine, Silali. ¿Cómo estás, Silali? Pues estamos emocionados, reflexivos y con todas las emociones para hablar de esta gran película que es Forrest Gump. Forrest Gump, peliculaza, Silali, peliculaza, la verdad. Sí, hay muchas de las cosas que pudiéramos comentar al respecto, entonces pues vamos a empezar. Aquí Raimundo trajo algunas cosas que hay que mostrar. No sé si se aprecia, pero aquí lo traemos. Sí, Silali, mira, esa De edición que movie. tienes, es un steelbook. Viene incluido el Blu-ray, el DVD de la película. Fíjate que esa ya la tenía yo en DVD. Me gusta mucho la versión anterior, la compré hace como, pues creo que 15, 20 años, ya la compré hace muchos años. Me gusta mucho porque viene un segundo disco lleno de material muy padre, ¿no? Entrevistas, documentales, entre otras cosas. Pero esta edición que tienes particularmente en las manos está muy bonita. La compré en un viaje a Eagle Pass y no la pude dejar ir. Fíjate, otra cosa muy padre que tenemos, y esto le agradezco mucho que me lo prestó mi hermano Alejandro, el cual le mando saludos, es el soundtrack en LP de Forrest Gump. La verdad es que, mira, ahorita vamos a hablar un poquito de datos, de detalles, de bastantes cosas, pero sí una muy importante es la banda sonora. Que la verdad es una joyota, la verdad yo creo que es una de las grandes bandas sonoras de todos los tiempos por la selección musical que se hizo. Mira, aquí nada más hacer un comentario. Generalmente en una película puede haber dos tipos de musicalizaciones, ¿no? Una es la banda sonora orquestada, la que generalmente hace el compositor, y otra es la selección musical. Mira, se me viene ahorita a la cabeza pues Bohemian Rhapsody, o sea, la película de Bohemian Rhapsody. Es por obvias razones, ¿Sí? la lista musical es de Queen, obviamente, ¿no? Entonces, la selección musical que se hizo para Forrest Gump es simple y sencillamente legendaria. De hecho, mira, un dato muy interesante es que la película pues fue todo un éxito, que ahorita vamos a los detalles. Pero sí, una de las cosas particulares es que se vendió exageradamente bien la banda sonora. O sea, es como un recopilatorio. Estaba revisando que vendió cerca de 12 millones de copias. Wow. Ujú, Está increíble porque es una película que te deja una sensación muy linda a la hora de observarla. ujú. Y bueno, como lo estábamos comentando hace rato, fuera de y detrás de cámaras, detrás de todo, eh, he visto muchas veces esta película. Por dos. Sí, hemos visto muchas veces esta película. ¿Y por qué no hay que empezar de hablar un poquito sobre lo que trata esta película? Sé que muchísimas Ajá. personas que nos observan igual y ya la han visto y la conocen porque en diferentes canales de televisión pues ya la habían observado. Y pues porque no es una película así recién estrenada, No, ya lanzada. tiene 30 años de que Sí, ya salió. tiene un 30 años ya. rato. Ujú. Entonces, pues vamos a hablar de Forrest Gump. Mira, primero que nada, para quien nunca ha visto la película, que tal vez sean pocos, tal vez no, tal vez sean los más jóvenes, porque pues es una película, como bien comentas, Islali, que ya tiene sus añitos. Pues nada más comentar a razón de premisa, es la historia de Forrest Gump, así se llama el personaje principal, protagonizada por Tom Hanks. Tom Hanks, este prolífico actor que nos ha entregado actuaciones verdaderamente sorprendentes. La verdad es que en Forrest Gump nos da una actuación, nos regala una actuación muy emotiva, muy fuerte, muy de primer nivel, muy creíble, muy auténtica sobre todo. Forrest Gump es un personaje que pues tiene una situación mental. Ujú. Entonces su cociente intelectual es 5 puntos abajo de la mínima considerada como normal, si la queremos ver de esta manera. Simple y llanamente y sin ningún afán de
generar algún tipo de controversia, tiene un ligero retraso mental. Uh-huh. Entonces, esta premisa tan sencilla de este personaje tan pintoresco nos va llevando a través de varias situaciones y sobre todo una cosa que me parece bastante interesante, de varios periodos de la historia de Estados Unidos. Uh-huh. Y al mismo tiempo, mientras nos presenta estos periodos como la parte del gobierno del presidente John F. Kennedy, el asesinato de él y de su hermano Bobby Kennedy, así como también parte de la guerra de Vietnam, parte del gobierno de Richard Nixon, del escándalo del Watergate, entre un extensísimo etcétera, nos presenta en general la historia personal de Forrest, la relación con su madre y sobre todo su eterno amor por Jenny. Sí, que hay que mencionarlo, esta película tiene momentos, tiene este tipo de situaciones que cuando las vemos nos damos cuenta de que el personaje de Forrest Gump como que no las entiende del todo, pero nosotros sabemos de lo que está pasando y te da un sentimiento como extraño. Hay una escena en particular con Jenny que, bueno, varias, uh-huh, que a mí me daban mucho sentimiento cuando yo veía la película. Uh-huh. Pero pues vamos a hablar de eso más adelante. Por supuesto. Mira, tal cual como tú lo comentas, Citlali, yo creo que esta es una de estas películas donde la gente que ya la vio, la verdad es que tiene escenas favoritas, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, a veces, es que me da mucha risa. Tenía un compañero y teníamos compañeros alrededor donde competíamos a ver quién se sabía más diálogos de la película. Bueno, pues son cosas que pasan entre, supongo, amigos. Todos los amigos tienen ahí sus formas de llevarse y pues esa era una de ustedes. Por supuesto. Estaría padre, ¿no? Que nos dijeran, que nos están viendo, cuál es su diálogo o su escena favorita de la película. Digo, creo que estaría muy padre la dinámica. Y mira, es completamente como tú lo dices, Lali. Fuera de la condición del personaje de Forrest Gump, realmente nos ofrece bastante. Una de las cosas que tanto nos ofrece son todas las lecciones de vida que podemos tener. Mira, una cosa que me encanta de la película son sus personajes. O sea, tiene personajes verdaderamente característicos, verdaderamente entrañables. Vamos a empezar para mí por uno de los que es más importante, que es su madre. Uh-huh. Sí. La madre de Forrest, interpretada por Sally Field, si no mal recuerdo, me parece que la actriz ganó el Oscar por Magnolias de Acero. Ya un poquito más grande, fue la tía May en The Amazing Spider-Man, de la biología de Andrew Garfield, que tengo que decir que de hecho es mi Spider-Man favorito. Ah, wow. Y mira, la verdad es que Sally Field nos presenta un personaje de la madre abnegada, una madre muy auténtica, que tiene un hijo que, aparte de que tiene un problema con este pequeño retraso, también tiene un pequeño problema motor. Recordemos que al principio de la película, cuando Forrest es un niño, tiene unos aparatos ortopédicos. El médico le dice que no tiene nada malo las piernas, sin embargo su columna vertebral no se desarrolló correctamente y necesita usar los aparatos para poder caminar correctamente y con el tiempo poder dejar de usarlos. Sí. Entonces, desde un principio, a mí me encanta este personaje, o sea, cómo le inyecta confianza a Forrest, o sea, cómo en un mundo donde Forrest es diferente, donde es incomprendido y donde él mismo muchas cosas no entiende, la madre sirve así como un filtro. Sirve así como la persona que le explica cómo funciona este mundo donde él vive. Mira, de hecho, es una de las cosas que me encanta de la película, ¿no? Creo que la actitud de Forrest es prácticamente la misma desde niño que desde adulto. Y creo que nos viene a decir cómo fuimos nosotros también de niños, y qué fue lo que perdimos en el camino mientras fuimos creciendo. Cómo fuimos perdiendo la inocencia, cómo fuimos conociendo la malicia, cómo fuimos conociendo cómo funciona realmente el mundo sin dejar de ser buenas personas, por supuesto. Cómo conocimos cosas como la decepción, como el desamor, entre otras cosas. El personaje de Ford nos viene a poner la premisa de cómo hubiera sido el mundo si no hubiéramos perdido nada de eso en el camino. Entonces creo que por eso es un personaje que me encanta. Regresando al tema de la madre,
Realmente lo hace increíble Sally Field. O sea, vuelvo a insistir, ¿no? Cómo inyecta confianza, cómo le dice frases como con la que comenzaste el programa de hoy. La vida es una caja de chocolates. Nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Sí. Cabe aclarar, se refiere a la caja de chocolates rellenos. Nunca sabes qué te va a tocar, si un relleno de mermelada, si un relleno de nuez, si un relleno... Entonces, con una frase tan sencilla, le explica a su pequeño los azares de la vida, o sea, cómo la vida es impredecible, cómo no sabes qué te espera a la vuelta de la esquina. Frases como esta las escuchamos constantemente, y aparte de eso, cómo tiene una manera tan particular y sobre todo tan bonita y tan plácida de explicarle de manera que lo pueda entender cómo funciona el mundo. Para la gente mexicana, la versión de nosotros es los caminos de la vida, no son como yo pensaba. Híjole, qué bueno estuvo eso, Citlali. Es que realmente más adelante en la película vamos a observar cómo también dentro de la vida de Forrest el azar y lo va a llevar a diferentes lugares, lo va a llevar a diferentes vivencias y experiencias que realmente van a contar una grandiosa historia, que es lo que él hace inicialmente en la película, estar contando su historia. Por supuesto. Mira, de hecho, bueno, mira, le iba a usar más que nada como dinámica, pero de hecho, si te das cuenta, al principio de la película, si lo ves de esta manera, tiene un pequeño gran spoiler. Y es que tú lo acabas de decir, y es la película empieza con una pluma a lo largo de toda la pantalla, que esa escena es muy bonita. Y la verdad es que esa pluma, como tú lo acabas de decir, representa el azar, o sea, cómo el viento la lleva de un lugar a otro, cómo al final lo lleva a los pies de Forrest. Ahora la pregunta es, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué es Forrest? Es como una pluma también, o sea, cómo el azar lo va llevando de una situación a otra. Y mira, regresando aquí a este tema, me impresiona mucho, aunque es una escena un poquito de discusión, pero me sorprende mucho el apoyo que recibe su madre hacia Forrest, sobre cómo a ella no le importa el problema que tiene. Ella lo que quiere es que su hijo sobresalga en la vida de alguna manera, ¿no? Entonces busca de cualquier manera que ella lo pueda lograr. Por ejemplo, el hecho de que ella no acepta que él entre a una escuela especial. Ella quiere que entre a una escuela común y corriente, o sea, para que aprenda cosas realmente importantes para su vida. Sin embargo, mira, regresando al tema de cómo es la personalidad de Forrest, a mí otro detalle que vi, que de niño a lo mejor no lo entendía mucho, es cómo Forrest es muy bueno para recibir indicaciones, digo, como prácticamente cualquier persona inocente también. Por ejemplo, mira, conforme él crece, conforme va creciendo y por un error, por un azar, que regresamos a lo mismo, llega corriendo porque unos bullies lo están persiguiendo en una cancha de fútbol americano y resulta que él era muy bueno para correr. Sinceramente, o sea, es difícil pensar que él sea bueno jugando fútbol americano, o sea, un deporte tan complicado, pero sí era muy bueno para correr. Entonces, el equipo lo recluta y lo ponen como corredor, o sea, le dicen, le dan la bola y corre, lo bueno, y corre, o sea, es muy bueno para recibir indicaciones, o sea, por eso se le presentan muchas situaciones a lo largo de toda su vida, o sea, que lo van llevando a caminos que no se esperaba. Sin embargo, su misma inocencia muchas veces también te das cuenta de que no las termina de entender, digo. Yo por eso sigo insistiendo que Tom Hanks hizo una interpretación increíble, o sea, realmente poder llevar a la pantalla a un personaje y que sea creíble sobre todo, que no entiende el mundo realmente, que tiene cierto, pues, para no decirlo de esta manera, porque a mí no me encanta decirlo de esta manera, tiene el cociente intelectual menor a lo que debería, y que sea auténtico, es realmente maravilloso. Regresando a los personajes, Citlali, mira, otro personaje increíble, la verdad, que yo creo que ya también es parte de la cultura popular, el Teniente Dan. Ah, sí, sí. Es este personaje que al principio vemos, es gracioso a pesar de lo desafortunado. Irónico, un poquito irónico, un poquito sarcástico. Sí, y esta situación de la guerra y el que Forrest lo ayude,
lo salve al final y luego él pase de su vida sin piernas y luego por el mero azar después termine junto a él en un barco y todas las cosas que van pasando juntos para volverse grandes amigos. Por supuesto. Es una gran historia, una gran relación. Fíjate, aquí hay un dato bien curioso, Lali, de la película, para quien ya la vio, para quien tenga oportunidad de verla. Mira, perdón, para quien ya tuvo la oportunidad de verla, hay un dato muy chistoso que hasta la fecha se sigue hablando de él. Lo que pasa es que recordarás que cuando está el teniente Danny Forrest en este bar, que están celebrando el Año Nuevo, sí, le comenta a Forrest que va a ser capitán de un barco camaronero, ¿no? Y entonces él empieza a burlar, ¿no? Dice, cuando tú seas capitán de un barco camaronero, yo voy a ser astronauta, y se empieza a burlar. Bueno, un año después se estrenó la película Apolo 13, donde ambos, Tom Hanks y Gary Sinise, salen de astronautas, digo. O sea, realmente es una coincidencia que a mí se me hace muy sí. sorprendente. Sí, es de esas coincidencias. Ajá. Y justo de eso se trata la película también. De esas coincidencias. Los azares, las de esos azares que te llevan a tener una buena historia. Otro personaje que considero importante para la historia es Jenny. Sí, es esta amistad por supuesto. Vital para Forrest desde la infancia, el cómo ella es esta persona que no lo rechaza, que lo acepta, que empieza a tener esa cercanía con él y se vuelve ese amor inalcanzable que él tiene. Claro, por supuesto. Pero fíjate, hay una cosa, mira, la película es preciosa, la verdad es preciosa. Tiene unas escenas preciosas y esa que tú describes en particularmente es la escena del autobús, ¿no? Sí. Es la escena del autobús donde todos lo persiguen como alguien diferente. Mira, y es que hay una frase que se usa mucho, que los niños pueden llegar a ser crueles, ¿no? Mira, esta frase yo la escuché desde que era niño y de niño no la entendía. Sin embargo, con el tiempo sí la traté de entender un poquito mejor. O sea, la misma frase se escucha cruel también, digo. No es necesariamente que un niño sea cruel, sino que un niño no tiene filtros. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si un niño ve a alguien diferente, lo dice a vivas voces que es diferente. O sea, un adulto generalmente se reserva sus comentarios. Entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si te encuentras una persona que le falta un brazo, que no está a gusto, y pues la saludas y nunca haces mención de esto, ¿no? Y si vas con un niño, lo primero que va a decir, no tiene brazo, es que no tiene brazo. No es que el niño quiera ser cruel, o sea, es que el niño no tiene filtros en este aspecto. Entonces, esta escena en particular, la del camión, donde ninguno de los niños acepta que Forrest se siente a un lado de él, y posteriormente se encuentra con Jenny, es verdaderamente hermoso. O sea, la manera en la que se muestra es bastante bella. Y cómo lo está describiendo también Forrest. O sea, recuerdo la primera vez que vi lo más hermoso que vi en mi vida. O sea, parecía un ángel. Sin embargo, mira, reflexionando un poco sobre la película, yo creo que más bien el ángel era Forrest para Jenny. Sí, claro. Pero también hay que explicar un poquito de Jenny. Jenny era esta niña que venía de un hogar violento, de un hogar en una situación muy fea, en una que nadie debería de vivir. Por supuesto. Y pues, ¿qué pasaba? Que hay un momento en el que salen corriendo en el campo y ella le dice, reza, Forrest, reza. Creo que sí es a Forrest. Sí, y no. pide ser, ella pide ser como un ave para volar lejos de ahí. Mientras está escuchando los gritos de su padre, ¿no? Oye, pero mira, regresando a lo mismo, es que esa escena que comentas es muy fuerte, la verdad. No es gráfica, pero sí es bastante sugerente. Pero mira, yo lo que me quedo bastante sorprendido es la narración que hace Forrest al respecto. Comenta algo así. Dice, el papá de Jenny la quería a ella y a su hermana, las abrazaba y las besaba, y tú como espectador dices como que hay algo raro aquí, ¿no? No me gustaría decirlo a cámara, pero yo creo que el espectador ya debe de entender a qué se refiere con esto. El padre pues era un abusador. Entonces, es como toda la película, está hecha a partir de que tú la veas como si tú fueras el mismo Forrest Gump. De hecho, cuando salió el tráiler, yo lo recuerdo perfectamente, ese era el eslogan de la película. Nunca volverás a ver la vida después de que la veas a través de los ojos de Forrest Gump. Él no veía malicia ahí, o sea, él veía otro tipo de cosas, o sea, no entendía la malicia, no sabía lo que era la malicia. Entonces, como bien lo comentas, la desesperación de Jenny rezando porque está pasando algo malo en su casa, algo muy malo en su casa, es verdaderamente desgarrador.
Y creo que es uno de los personajes que ha sido muy detestados en el cine, el personaje de Jenny. Sin embargo, he de decir que también es una persona que se encontraba en una situación muy fea, que la vida le hizo vivir cosas que nadie debería de vivir y no pudo ir más allá de eso. Fíjate que qué bueno que ese es el comentario, Celali. Yo también he escuchado mucho lo que tú comentas, pero bastante, lo he escuchado bastante, ¿no? De hecho, hace poquito vi un meme que decía los peores villanos en el cine, ¿no? Y venía Darth Vader, venía, me parece que el de Duna, que hace poquito que se estrenó Duna, venía Scar del Rey León y lo venía Jenny. Sí, Y tienes toda la razón del mundo, mira, yo creo que la película es muy inteligente en el aspecto de mostrarte cómo fue la personalidad de Jenny conforme fue creciendo después de todos estos maltratos y de estas situaciones que vivió en su casa. Y repito lo mismo que te dije hace un momento, o sea, realmente cuántas personas, tristemente, tienen una vida turbulenta por estas infancias tan duras. Sin embargo, Forrest era el personaje que no importaba la situación, no importaba nada, siempre quiso a Jenny. No importaba si se iba, si regresaba, si esto, si aquello, o sea, ella pues era el amor eterno, o sea, que tenía hacia ella. Me encanta cómo describe cómo se la pasaban de niños. Sin embargo, sí, cuando son adultos, o sea, sus caminos se separan y se unen más de una vez. Y estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, realmente cuando entiendes el contexto de la vida de Jenny, o sea, las decisiones que toma, por qué las toma, y lo que representa Forrest en su vida y por qué siempre regresaba a él, o sea, era como su refugio, o sea, era como su lugar de paz, sin embargo, pues, mira, no sé, digo, a lo mejor la comparación es tonta, ¿no? Pero es algo así como Jenny, pues es la vida de adulta tal cual, ¿no? Como es. Ajá. Entonces, Forrest es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es esta inocencia que nunca se perdió. sí. Ujú. Entonces, por eso regresaba constantemente ella. Sí, sí, definitivo. Y es que, por ejemplo, hay varias escenas. Hay una donde Jenny creo que está en una fiesta y luego va y se para Mm, en un balcón. ujú. Luego hay otra en donde está con Forrest, creo que en un puente. Sí, sí, cómo no. Y, Te y hace le, alusión a eso varias veces, sí, digo. y le dice una frase a Forrest, no recuerdo exactamente cómo va, pero te da a entender cómo era que ella realmente se sentía. Entonces es de esos momentos fuertes en los que Forrest también, incluso en esa escena ahí en el puente, te das cuenta de que él no entiende qué está pasando, pero está preocupado. Por supuesto, por supuesto. De hecho, fíjate que si nos ponemos a pensar, si Lali, pues realmente yo creo que eso que tú comentas, que también no me gustaría comentarlo a cámara, pero eso que tú comentas que iba a ser, ese acto que iba a ser Jenny, tal vez lo hubiera hecho si no hubiera conocido a Forrest. Sí, Ujú. O sea, realmente si te pones a pensar en la escena del hotel, o sea, donde está donde está tan alto, donde está, pues haciendo malabares, por decirlo de esta manera, hacia una situación fatídica, realmente si no hubiera conocido a una persona como Forrest, realmente sí lo hubiera hecho, o sea, sí se hubiera tirado. y es muy fuerte, es muy triste esa situación y creo que siempre que vemos y volvemos a Jenny vemos cómo está en todos esos malos lugares o rodeada de a lo mejor y de las personas Incorrectas, incorrectas exactamente. y vemos como si se tratara de ese ciclo que muchas veces como personas después de cierto tipo de abuso, después de cierto tipo de vida, buscamos repetir ese ciclo y seguir en ese eterno, Bucle infinito, sí, ¿no? bucle donde te sigues torturando a ti mismo con situaciones que crees que es lo que mereces y que crees que es la vida que debes de llevar porque así fue escrita desde que estabas pequeño. Ujú. Y hay que decirlo, hay muchas personas que no pueden ver más allá de lo que les ocurre o de lo que les ocurrió. ¿Y qué pasa? Sigues una y otra vez en ese ciclo, como lo hacía este personaje, como lo hacía Jenny. No, no salía de ese círculo que no le hacía Vicioso. más que daño. Ujú. Entonces es este personaje que te muestra quizá, como tú lo mencionas, lo que no es tan bello de la vida. Fíjate, sí, totalmente de acuerdo, Celali. Y mira, yo creo que también para mí, al menos de todas las veces que le he visto, creo que representa muchas veces también el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Pues es que
ahí tienes lo bueno a un lado de ti, o sea, ahí tienes muy probablemente tu felicidad, o sea, pero a lo mejor piensas que no te la mereces, o sea, me refiero a Forrest en particular, ¿no? O Sí, sea, hay varias partes de la película donde tienen unos diálogos, tan, ¿cómo te podría decir? Tan llegadores en primer lugar, por supuesto, pero también tan reflexivos. O sea, como, pues, el hecho de que la primera vez que me acuerdo que le propone matrimonio a Forrest y lo dice muy tranquila ella que no. Y me acuerdo mucho de la frase que dice, es que no te quieres casar conmigo. O sea, no sé, pero yo siento como que ella piensa como que no se merece esa vida. sí, Esa vida ya de por fin de paz, o sea. como si todo lo que ella hubiera vivido la hubiera convertido en algo que no era digno Ujú. de algo bueno. Sí, totalmente, totalmente, por supuesto. Mira, no sé, digo, pero a veces me quedo pensando, si Lali, pues es una película, es una ficción, pero creo que sería bonito a veces conservar esa parte que tiene Forrest, ¿no? Esa parte de nosotros que, vuelvo a repetir, a veces perdemos en el camino, ¿no? Sí, Esa inocencia, esa paciencia, ese amor hacia la persona querida, incondicional, que no espera nada. Creo que es parte de la personalidad tan positiva que tiene Forrest. sí. Y pasando a otros de los personajes, que decir, es mi personaje favorito, que es Ujú. el Teniente Dan. Ah, Ahora claro. voy a decir cuál es mi escena favorita de Forrest Gump y es cuando están en el barco y Ajá. el Teniente Dan está arriba y grita en medio de una tormenta, ¿a esto le llamas tormenta? Y él sigue ahí enfrentándose a la vida, a la adversidad, y a lo mejor y lo ves solamente como un barco en una tormenta, Ajá. pero realmente estás viendo cómo este hombre ya se cansó de las desgracias que le han pasado, ya se cansó de sentirse miserable, ya se Y es cansó. un grito a la vida, ¿no? Sí, De que es un grito. aquí estoy, destrúyeme si es que puedes, ¿no? Sí, de le estoy Ujú, haciendo frente a todo lo que me ha sucedido, a todo lo bueno, a todo lo malo, le estoy dando la cara a la vida. ujú. Qué poético, Citlali, qué poético, en serio, qué Sí, poético. sí, sí. Fíjate que ay, híjoles, verdaderamente, ¿qué te digo? Hermoso, bello, lo que te puedas imaginar. Mira, y es que me viene mucho a colación toda la escena completa de, te refieres cuando estaban con los barcos camaroneros. Sí. Y entonces, mira, recordarás que anterior a esto, bueno, mira, primero, ¿no? Pues ahorita me gustaría dar un resumen muy general para los que no han visto la película, así no se vayan a perder lo que estamos platicando, la verdad. Pero mira, el teniente Dan pierde las piernas en la guerra y cuando se reencuentra con Forrest estaba viviendo casi, casi, casi como un vagabundo, maltratado por la vida. Como bien lo comenta Lali, ya no le importa nada. Sin embargo, sigue con un orgullo él, o sea, porque tiene un orgullo que no pierde nunca. Y entonces esa escena en particular antes de la tormenta, me acuerdo que le dice, nada más no le estaban haciendo con el negocio de los camarones, dice, ¿dónde está tu Dios? Sin hablar de temas religiosos en particular, me gusta mucho cómo a la figura de Dios hace referencia a Forrest, ¿no? Porque dice Forrest, es curioso que preguntara eso, porque en ese momento Dios apareció en forma de tormenta. Posteriormente, cuando les va muy bien en todo el negocio de los camarones, me encanta esa escena, se me pone la piel chinita nada más de acordarme, porque pues recordemos que pues Forrest le salvó la vida al teniente Dan. Sí. Entonces el teniente Dan estaba muy molesto, o sea, porque todos sus antepasados habían muerto como héroes en alguna guerra. Entonces él pensaba que ese era su destino, o sea, morir como un héroe también en una guerra. Y Forrest le había arrebatado ese destino que le había tocado a él y peor que eso, había quedado como lo describe él, como un inválido. Entonces, después de esa tormenta, o sea, que no sé qué opinas tú, pero siento yo como que fue el punto que le cambia la vida. Está una escena tan bonita donde está tranquilo en su silla de ruedas arriba del barco y se le queda viendo con una gran sonrisa a Forrest y le dice, Forrest, nunca te agradecé por salvarme la vida. Pues, era muy fuerte el teniente a pesar de no tener piernas, ¿no? Se sostiene de una de las orillas del barco y se tira al mar, ¿no? O sea, y la descripción que hace Forrest es hermosa, ¿no? Dice, nunca lo dice, pero creo que ya hizo las paces con Dios. Qué bonita escena, de verdad.
Sí, tiene esos momentos, la película, entre los momentos graciosos como cuando Forrest está en el ejército Por y le supuesto. dicen, demonios, Gump. Fíjate, Lale, aquí voy a hacer referencia a lo que te comentaba hace un momento. O sea, yo creo que Forrest tenía una habilidad que, dentro de su condición mental, tenía una habilidad que muchas veces las personas que no tenemos esta deficiencia no tenemos. Y es el hecho de hacer totalmente lo que nos digan, ¿no? Porque te lo comentaba ahorita, ¿no? En el fútbol era correr, en el fútbol americano. Entonces en el ejército pasaba exactamente la misma situación. O sea, resulta que era muy buen soldado. ¿Por qué? Porque hace todo lo que le dicen y lo hace bien. O sea, sigue las órdenes tal cual. ¿Cuántas veces no ha pasado que nos dan una indicación en algún trabajo, en la escuela o en cualquier otra situación, y a veces, no, tengo flojera, no quiero, no me gusta, este tipo de cosas? Para él, dentro de la mentalidad de Forrest, esto no existía, o sea, lo tengo que hacer y ya. Entonces se vuelve bueno en esta situación. Como bien lo comentas, la película tiene unas escenas cómicas que son cómicas pero elegantes también, digo, no sé, creo que es correcto decirlo. Cuando llega por primera vez el ejército, ¿no? Y le dice su sargento, ¿no? Le dice el sargento de que, Gum, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Todo lo que usted me diga, señor. ¡Demonios, Gum! Debe de tener un cociente intelectual de 170. Es la respuesta más inteligente que me han dado. Una de mis escenas favoritas, la verdad. Sí, definitivamente, te hace reír bastante y es este tipo de escenas, este tipo de momentos lo que te... Tan familiares, sí, que te da el encanto de esta película, que te hace querer seguirla viendo a pesar del tiempo, a pesar de las veces en las que la has visto. ¿Por qué? Porque te llena de esta buena vibra, de esta buena sensación. Más que nada el personaje de Forrest. Uh-huh. Es esta persona noble, con buenas intenciones. Con buenos sentimientos, sí. Sin malicia, sí te puedo decir que sin malicia. Y luego lo vemos ahí en como aparece acá en la banca. En la banca, contándole a distintas personas la historia de su vida y todo lo que le iba pasando y cómo algunas personas llegan y se van, algunos le creen, otros no. Y luego está la persona que escucha toda la historia. Y eso es muy poético, déjame te digo, ya es muy de la vida real y a mí se me hace una genialidad como en una situación tan sencilla que a lo mejor no lo ves la primera vez, te habla mucho de algo que es muy cierto, o sea, las personas que se van y las personas que se quedan y las personas que pasan a lo largo de tu vida. Así es. Fíjate que ahorita que estabas hablando de escenas cómicas, hay una en particular y la acabo de ver la película otra vez hace poco, ¿no? Que es cuando conoce a otro personaje que me encanta, que es el personaje de Bubba. Ah, sí. Es que mira, la verdad es que las escenas cómicas de la película, o sea, son es que es difícil de describir, ¿no? Son cómicas como, pero sin pensar en ser cómicas, pero resultan ser cómicas, o sea, no se busca una comicidad barata, ¿no? Se busca como que un diálogo que se vuelve cómico por la situación. Por ejemplo, cuando Bubba es un compañero que conoce en el ejército, es un soldado afroamericano, entonces se dan dos situaciones que son ya clásicas, ¿no? Que es cuando se presenta con él y le dice, mi nombre es Benjamin Buford Blue, pero todos me llaman Bubba. Y él le dice, mi nombre es Forrest Gump, todos me llaman Forrest Gump. O sea, da mucha risa porque él lo dice de la manera más inocente del mundo, pero tú como espectador no puedes evitar tener una sonrisa, la verdad. O si no, la clásica plática que tiene con Bubba. Bubba es quien lo invita a hacer este barco camaronero. Y entonces le dice, no, pues es que con el camarón se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ensalada de camarón, sopa de camarón, sándwich de camarón, camarón encurtido. Mejor ahí me voy a parar, si no se nos verá el tiempo en todo el programa en hablar de cosas de camarón. O sabes que, mira, otra también clásica, ¿no? Cuando llegan por fin a Vietnam, cuando conocen al Teniente Dan, cuando describe Forrest al Teniente Dan, pues recordemos, ¿no? Forrest es caucásico, Bubba es afroamericano, entonces se presentan ante el Teniente Dan y señor, sí, señor. Y entonces dice, ¿son gemelos? Y todavía se quedan viendo entre ellos. Dice, no, señor, no somos parientes. Son como que estas escenas también, o sea, fuera de que la película en general en sí es un drama,
tiene estos momentos tan cómicos, pero tan geniales, o sea, que realmente yo sí creo que ya son parte de la cultura popular actual, o sea, ya las personas que crecimos viendo esta película ya forma, todos estos diálogos, todas estas escenas, ya forman parte del quehacer prácticamente diario. Así es una de las películas que va a pasar el tiempo y vamos a seguir amando. Por supuesto, Celali. Fíjate que, hablando un poquito de las cosas técnicas de la película, Celali, a mí lo que se me hace bien sorprendente es que, aunque no lo creas, pudo haber sido un fracaso la película. La película está basada en el libro de Winston Group, si no estoy equivocado, me parece que se llama el autor. Así se llama el libro, Forrest Gump. De hecho, hay una segunda parte. Se llama Gump and Company y estuvo a punto de hacerse también película. Wow. Yo agradezco que no haya pasado porque la película de Forrest Gump es tan perfecta, es tan redonda que si nos ponemos a pensar realmente no necesita una segunda parte. No. Sin embargo, el libro sí es bastante exagerado. Miren, para quien ya vio la película, pues entenderá perfectamente que Forrest pasa a lo largo de varios periodos de tiempo en los Estados Unidos, donde le toca hacer muchas cosas. Cuando tú lo ves de niño con este problema, o sea, nunca te vas a imaginar que se va a volver una estrella de fútbol americano. Esto lo va a llevar a la Casa Blanca a conocer al mismísimo John F. Kennedy. Posteriormente va a ser un héroe de la guerra de Vietnam. Va a ser una estrella jugando ping pong. Va a conocer al presidente Richard Nixon. Él es el que provocó el escándalo del Watergate, que ahorita hablamos de eso. Es una cosa que yo no entendía de niño, la entendí hasta de grande, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el libro sí es muy exagerado en estas proezas que tiene Forrest, ¿no? Por ejemplo, habla también de que es un luchador de lucha libre profesional, va al espacio, tiene un mono de mascota, que ya eran cosas que eran demasiado ridículas. Sí. Ya yo creo que en pantalla ya se hubiera perdido parte de la magia que tiene la película. La Paramount compró los derechos del libro y mis aplausos, le aplaudo bastante al guionista, de hecho ganó el Oscar el guionista a mejor guion adaptado ese año en los premios Oscar, porque la verdad es que convirtió una historia de ficción con ciertos elementos de realidad y con ciertos elementos que pueden pues ir incluso hasta la comedia absurda, si lo vemos de esa manera, lo convirtió en verdaderamente un relato apasionante sobre la vida de este personaje tan peculiar, que nos da muchas lecciones de vida, la verdad. O sea, es un guión, otra cosa que le doy mis aplausos, es el hecho de que es un guión muy bien realizado en el aspecto de que la película no tiene una sola escena que te aburra. O sea, es una película que si ya la viste tú alguna vez y le estás cambiando a la televisión y te sale al principio, a la mitad, casi al final, a un cuarto de haberla empezado, siempre te quedas ahí y la ves hasta que se termina. Y eso habla de la genialidad de un guión, o sea, de cómo en todo momento pasa algo. Y otra cosa también, la película ganó mejor edición. O sea, la edición, como hemos hablado en programas anteriores, es una vez que se terminan de filmar las 60 y tantas horas de una película, se le dé una coherencia, se le dé un orden. Y la verdad es que la película eso le da un ritmo a la película. Tiene un gran ritmo, o sea, en ningún momento te cansa, la sientes pesada. Por eso la vemos tantas veces y no nos cansamos. Uh-huh. Entonces, es muy buena, hay que mencionarlo en ese aspecto. Tienes razón, es el tipo de película que nunca tiene una parte que sientas que va avanzando lento, como que se queda estancada, como que no está pasando nada. Todo lo contrario, siempre está ocurriendo algo que es relevante a la historia y siempre te tiene entretenido. Y fíjate, otro factor bien importante es la musicalización de la película. La musicalización, no me dejarás mentir, o sea, es verdaderamente hermosa. La compone Alan Silvestri, compositor de Volver al Futuro. Okay. Entonces, la fuerza de su composición está en el hecho de que tú, no sé si te pasó también, sientes las emociones del personaje con solamente la escena y la música de fondo. Sí. O sea, desde que empieza la película, tiene esta composición tan increíble, ¿no? Y fíjate, otra cosa que es lo que hablábamos al principio del programa, todo su equipo seleccionaron la banda sonora, o sea, las canciones que se ponen. Y mira, y es otra cosa que lo vuelvo a repetir, es una genialidad de la película. El soundtrack es maravilloso. La verdad es que, mira, si ya son de la vieja guardia como yo, o si son pues un poquito más grandes, como de la edad de mi papá, que en paz descanse, esta lista de canciones es increíble. O sea, desde The Doors con Break on Truck, o sea, super canción de The Doors.
Estaba viendo también Scott McKenzie con San Francisco. Esa canción preciosa. Viene música de Mamas and Papas, viene música de Willie Nelson, viene la de Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. O sea, realmente la música es muy emotiva también, y a mi punto de vista juega un papel muy importante en la historia también. O sea, hace las escenas las magnifica. O sea, yo siempre he pensado que esto es muy importante de una banda sonora, magnificar las escenas, el sentimiento del personaje, la fuerza de la escena en general, se magnifica mucho cuando tienes una buena banda sonora. Fíjate que es bien curioso porque Alan Silvestre estuvo nominado al Oscar también por la musicalización, pero perdió nada más y nada menos que contra El Rey León. Bueno, es que también El Rey León... de Hans Zimmer, o sea, y también sí, pues... hay que decirlo, tiene su música... Ay, por cierto, Hans Zimmer es el compositor de Interestelar. Sí, o sea... Un genio, también otro genio. El Rey León, sí, la banda sonora está a otro nivel. Está a otro nivel, por supuesto. Y de hecho también, digo, hablando un poquito de ese tema también, la mejor canción la ganó Elton John. Por Can You Feel the Love Tonight, también del Rey León. Sí, de verdad, una gran canción. Elton John, que más adelante tengo la idea de que hablemos de Elton John en este programa. Claro, por supuesto. Pero en estos momentos... momentos... Por eso se llama De Cine. Y otras cosas. Exactamente. Y esas son otras cosas. Sí. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios. Dice LS Ofelia, una de mis películas favoritas. Saludos, Citlali y Raimundo. Muchos saludos. Muchos saludos a tus papás, Citlali, que estén de lo mejor. Les mando un abrazo. Sí. Dice Mirza Benavides, a mí me encantó esta película. Gracias por recordar estas escenas. Saluditos, Citlali y Raimundo. Saludos, Mirza. Qué bueno que te guste, y gracias por el apoyo y por participar en esta plática tan emotiva, tan interesante. Sí, dice LS Ofelia nuevamente, uno de mis diálogos favoritos es con el sargento y otro es cuando la tormenta en el barco con el teniente Dan. Ah, precisamente platicamos de ambas ahorita, son... qué buenos gustos, siempre se lo he dicho, señora, tiene unos excelentes gustos, la verdad, o sea, buenísima selección. Sí, yo justo estaba diciendo que era mi escena favorita, la del barco. Y yo dije la del sargento. Sí, dice Berenice Casas, un saludo a Berenice Casas, que siempre nos comenta en todos los lives. Muchos saludos, Citlali, Doctor Rey, muy interesante y bonita película. Y la verdad es que sí, hablamos justamente de Forrest Gump porque sabemos que es una película que a muchas personas nos ha marcado. Ha sido un antes y un después para nosotros. Es una película que te deja una sensación muy bonita, muchísimas enseñanzas. Habla de la resiliencia también. Por supuesto. Infinidad de cosas. Forrest Gump, top películas. Y de hecho, una de mis películas favoritas. De las mías también, Citlali, definitivamente. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, Citlali, porque yo creo que también Forrest Gump presenta una premisa bastante interesante. ¿Qué pasaría si no tuvieras la capacidad de cansarte en alguna situación? Y creo que ese es el caso de Forrest Gump. O sea, no se cansa de correr, no se cansa de hacer lo que le digan. O sea, pues curiosamente lo llevó al éxito, digo, en varios aspectos. O sea, por ejemplo, el hecho de, mira, después de que bueno, mira, tal vez sí tendremos que hablar de ligeros spoilers, no para quien no lo haya visto, sí, el final yo creo que sí es mejor que lo disfruten ustedes. Vale mucho la pena, es precioso, y la verdad es que para mí una escena en particular que tiene que ver con un niño, yo creo que esa es una de las razones por las que también Tom Hanks se ganó el Oscar, que se me olvidó comentarlo, se ganó el Oscar a Mejor Actor ese año. Muy merecido, la verdad. También estuvo nominado Tim Robbins por Sueños de Fuga, que ahorita voy a hablar de eso, que Sueños de Fuga es mi película favorita, pero este año la tuvo muy dura con Forrest Gump. Pero esa escena en particular, con ese niño, la volví a ver, la vi 3 veces seguida y dije, wow, o sea, sí la vi cuando era adolescente, a lo largo del tiempo la he visto, pero es que me acongoja, o sea, me quedo sin palabras, la verdad, o sea, quiere decir cosas y te las dice con los ojos, Tom Hanks, o sea, dice diálogos con los ojos, o sea, wow, o sea, increíble, la verdad, o sea, también dentro de este matiz que tiene Tom Hanks a lo largo de la película, ve ciertos momentos, ciertos chispazos de emociones, como que el mismo problema psicológico que tiene como personaje, como su situación cerebral,
estas situaciones van más allá de esta condición. Por ejemplo, cuando está en Washington, Sí. cuando se reencuentra con uno de los tantos reencuentros que tiene con Jenny, o sea, tiene una pareja Jenny que le mete un bofetadón así bien duro. Cuando pasa esta situación, o sea, le ves la apertura de los ojos, o sea, y el enojo que siente y cómo, o sea, es como si saliera en ese momento, es como si en ese momento ese 5% que le falta subiera. Me explico, o sea, yo lo veo de esa Sí. manera. O sea, como que la emoción lo hace saltar de ahí y entonces no puede más, o sea, y va y le surte varios golpes a pues este golpeador pues del amor de su vida, o sea. Yo sé que no estamos de acuerdo con la Aquí violencia en este nunca programa. fomentamos la La violencia. violencia. Pero si a otro hombre le fuera a pegar el amor de mi vida, yo sí, discúlpenme, fúnenme si quieren, pero yo haría lo mismo que hizo Forrest. Pues creo que todo el mundo lo haría, así que Ujú. por eso no lo juzgamos a Forrest Gump por haberle metido los golpes que le metió. Creo que Ujú. todos hasta sentimos esa felicidad de ver Sí, claro. que la defendió. La defendió, por supuesto. Una gran escena, sin duda alguna. Una muy buena escena. Y fíjate que hablando de esto, Citlali, te voy a decir para mí, ahorita te dije la del sargento, pero te voy a decir para mí cuáles son mis 2 escenas favoritas de toda la película. O sea, que realmente tiene mucho, y es bien difícil, o sea, es bien difícil, porque la película tiene tantas escenas, o sea, que es muy difícil escoger. Pero una que hasta la fecha me sigue estremeciendo bastante es cuando hay como un grupo de supuestos veteranos que son puros hippies vestidos de veteranos que van a manifestarse en contra de la guerra. Ya estaba a punto de irse a Vietnam Forrest. No, mentira, discúlpame, ya había regresado de Vietnam. Había tenido una despedida un poco agridulce con Jenny anterior a esto, porque pues irte a Vietnam era tal vez no regresar. Así, Sí. esa era la situación con la guerra, o regresar mal, como el teniente Dan. Entonces, recordarás que es cuando este grupo de supuestos veteranos, pues una muchacha lo ve que estaba vestido con su traje de militar, y entonces lo mete en la fila, y él pues no entiende qué pasa, me lo ponen, y está una persona con la bandera de Estados Unidos, hablando pestes de la guerra de Vietnam, o sea, usando malas palabras. Sí. Entonces, lo pasan a él para que pues diga pues qué es lo que él piensa de la guerra. Y en ese momento un alto mando andaba por ahí y quita los cables, y entonces se deja de escuchar, y todo está el monumento a Washington ahí. El monumento a Washington es una torre gigantesca que está enfrente de él ahí, una especie como de piscina así, también muy muy grande, y hay una cantidad inimaginable de personas escuchando todo lo que están diciendo estos veteranos. Entonces, cuando está a punto de hablar Forrest, se va el sonido. Y sigue hablando él porque pues no entiende qué está pasando, sigue hablando, y todo el mundo, no se escucha, no se oye, no se escucha. Y ya cuando lo conectan dice, es todo lo que tengo que decir sobre eso. Y todo el mundo se queda con cara de... ¿De qué? ¿Qué fue lo Ajá. que dijo? Pero la persona que está a un lado de él sí escuchó todo, ¿no? Y se ve que le pegó. Y entonces es cuando le dice, lo dijiste todo. Lo dijiste todo. ¿Cómo te llamas? Forrest Gump. Forrest Gump. Y todo el mundo, Gump, hacia el mismo tiempo. La escena después de ahí, híjole, sí, me desarma como espectador. Y es cuando Jenny entra a la piscina y empieza a gritar, Forrest. Y entonces hace la cara así, Forrest, o sea, como que quién si era Jenny, ¿no? Y entonces se quita de todo, le vale, o sea, siempre no le importa muy poco, o sea, le importa muy poco, o sea, si hay gente, si no hay gente, o sea, ella es el amor de su vida y no le importa quién esté, o sea, entonces se va entre todas las personas, se mete al agua también, se dan un abrazo y todo el mundo empieza a gritar de alegría. Hasta lo dice también en la voz en off, o sea, se me olvidó comentar, o sea, durante la película, pues Forrest está narrando su historia. Y lo dice de manera muy poética, ¿no? Fue uno de los días más bonitos de toda mi vida. O sea, esa escena es fabulosa, la verdad. O sea, la emotividad es fabulosa. Y la otra escena tiene que ver también con un encuentro con Jenny. Ya más adelante, cuando Forrest ya vive solo en su casa, cuando ya era multimillonario, Sí. está un día muy tranquilo cortando el zacate de su casa y dice, de repente llegó. Y llega con un semblante tan tranquilo Jenny, se baja. Y es que mira, es muy polarizante cómo ambas escenas se tratan de lo mismo,
pero en un contexto completamente diferente. O sea, en un contexto está cientos de miles de personas viendo la escena, y en otra están solamente ellos dos, pero tiene la misma potencia. O sea. Entonces, está con una tranquilidad Jenny, y él se baja de la máquina de cortar el pasto. Poco a poco se van acercando los dos, y pues con una sonrisa así bastante sobria le dicen: hola, Forrest. Hola, Jenny. Y se funden en un abrazo. O sea, es muy bonita escena. O sea, es muy bonita escena. Sí, ahí es donde uno se da cuenta de cómo el amor de Forrest por Jenny era muy auténtico. Se siente. Y como lo dices, aquí es donde yo veo a Tom Hanks y digo, es un gran actor. Sí, súper actor. Porque ves todas las emociones y tú sientes que Tom Hanks realmente es como es Forrest Gump. Sientes que es un mismo ser, no lo sientes como que está actuando, no lo sientes una actuación. Lo sientes auténtico, sí. Es que mira, eso es lo que a mí me encanta, Citlali. Mira, hay veces, pasan varias cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, hay actores, me acuerdo que hace unas semanas que estábamos hablando de Terminator, ¿no? Hay actores que se dan cuenta hasta dónde llegan, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo hago un tipo de papel nada más, yo esto es lo que puedo hacer, y se acabó. No puedo hacer más, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de Schwarzenegger, ¿no? Que hace un tipo de papel y no puede hacer más. Mira, tan fácil como esto. ¿Te imaginas Arnold Schwarzenegger haciendo de Forrest Gump? Pues yo creo que no, la verdad. O sea, no, se sentiría muy falso, vamos. Sí. Y entonces es como bien lo comentas, o sea, se siente la autenticidad. O sea, es como si se convirtiera en otra persona, digo. Y esto es lo que hacen los grandes actores. Ahí, mira, ahí va un dato muy interesante. De hecho, Tom Hanks se ganó el Oscar por este papel. Y fue el segundo actor que se ganó un segundo Oscar, porque fue su segundo Oscar, de manera consecutiva. El año anterior también se lo había ganado. Se lo ganó por una película muy, muy buena, pero también un tema un poquito duro, que se llama Filadelfia. Entonces, se aventó un papelazo. Lo que a mí se me hace increíble es que si tú ves Filadelfia y ves Forrest Gump, es como si estuvieras viendo, a pesar de que los dos los interpreta Tom Hanks, es como si estuvieras viendo a dos personajes. No es como si estuvieras viendo. Estás viendo a dos personajes completamente diferentes. Y sin embargo, los dos se ven igual de auténticos. Sí, y es que yo justo hacía la comparación entre cuando vemos en Forrest Gump y en La Milla Verde. Ah, claro, por supuesto. Diferentísimos. Totalmente, una personalidad muy diferente. No, y ambas auténticos. Ambos sientes que Tom Hanks es así. No, sí, por supuesto. O sea, es que sí, la verdad te quedas... No, wow, o sea, la verdad es que si ves toda la filmografía mira, pues el señor es una leyenda ya, es una leyenda viviente, verdaderamente. Sí. Mira, fíjate, no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero es que me acordé mucho que hace unos años cuando salió la película de Roma, aquí, yo sé que aquí en México tuvo mucho hate, ¿no? La película, pero hay un videito que grabaron donde está Yalitza Aparicio, que sale en la película, es la protagonista de la película. Está en una gala y luego se ve que alguien lo grabó, que la ve Tom Hanks y lo dice: "Do you Yalitza Aparicio? Wow, nice to meet you". O sea, ahí va, se está deshaciendo en irla a elogiar. O sea, y dices tú: qué buena persona, o sea, qué buen tipo, o sea, qué buena onda, ¿no? Como que esa vibra te transmite el señor, digo. Sí, de ser esta persona tan buena, tan auténtica. Y de verdad es también eso lo que hace que Forrest Gump sea una gran película. Hay que darle también el crédito a Tom Hanks por haber hecho que Forrest Gump sea uno de esos personajes que va a pasar a la posteridad, que ya es una leyenda, como tú lo dices, viviente, y que hace de esta película y de muchas otras en las que aparece él muy buenas. No, sí, por supuesto. O sea, y excelentes películas. La verdad es que, mira, ya la película tiene 30 años, ¿no? Yo creo que actualmente, o en 10 años, o en 20 años, o sea, pues, si alguien quisiera hacer un remake de Forrest Gump, si a mí me preguntara, yo no soy quien, ¿verdad? Pero si me preguntaran, oye, ¿cómo es si hacemos un remake de Forrest Gump? Yo le diría, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas, la verdad. La película es perfecta. Si tú lo quieres volver a hacer, no va a funcionar. Y mira, lo que te comentaba al principio, Citlali, es que estuvo... De hecho, mira, dicen las malas lenguas que Forrest Gump aceptó el papel. Se le ofreció a otras personas. Se le ofreció a John Travolta, no lo quiso. Todo el mundo dijo que la película iba a ser un fracaso. El mismo Forrest Gump, el mismo Tom Hanks
pensaba que iba a ser un fracaso la película. Juntó más de $600 millones, ¿no? Dime tú si fue un fracaso. Para nada. Entonces, mira, yo creo que otro factor bien importante para que la película fuera tan exitosa fue el director. El director es Robert Zemeckis. A lo mejor mucha gente no lo conoce por el nombre, a lo mejor no tiene el impacto de Martin Scorsese, de Steven Spielberg, pero la verdad es que el señor ha hecho unos trabajos que alguna vez has visto en tu vida. O sea, el señor en sus credenciales tiene nada más y nada menos que las 3 películas de Volver al Futuro. O sea, no manches, o sea, son películas que todos hemos visto alguna vez y que son grandes películas. Y aparte, él cuenta en entrevistas que él cree que lo contrataron porque él dirigió una película en los años 80. A lo mejor ya mucha gente no se acuerda de ella o no la conoce, pero es una película muy particular. Se llama ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una película que combina... Ok. ¿Sí la has visto alguna vez, Lali? He oído. Ok, mira, de hecho, de hacerte el comentario, según yo, creo que es la única vez en toda la historia del cine que hubo un crossover entre Mickey Mouse y Bugs Bunny. O sea, ya de por sí yo creo que eso es un tema muy interesante, Sí. ¿no? Lo que pasa es que cuando se va a adaptar, él tuvo mucho que ver con el guión también, el director. Entonces, cuando se va a adaptar, él cree que lo contrataron por eso. Oye, es que tú hiciste una película que fue un éxito, que combina personajes en caricatura con personajes, porque se hablaba mucho, por ejemplo, en el libro, cuando tiene esta mascota mira, se supone que iba a ser Jorge el Curioso, porque ya es que cuando empieza la película tiene el libro de Jorge el Curioso. Se Ajá. supone que iba a salir en forma de animación. Entonces, cuando traen a Robert Zemeckis, lo traen con esa idea de que, oye, pues a lo mejor tú te puedes salir muy bien. Entonces, cuando lo lee mejor y le ve el potencial que tiene el proyecto, dice, ¿sabes qué? Córtale eso, córtalo de plano, o sea, y eso mira, sí, yo creo que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Hay un debate sobre qué es mejor, si el libro o la película. Y mira, una vez hablé con una persona al respecto, digo, oye, pero es que la película, qué chiste, o sea, ya el trabajo más importante lo hizo el que escribió el libro. O sea, pues siempre va a ser mejor el libro. Y yo fíjate que sí estoy muy en desacuerdo. O sea, muchas veces el libro tiene muy buenas ideas que la verdad es que no puedes más que elogiar, la verdad. Pero es que muchas veces, si no se le da como que el enfoque correcto, se queda en eso, en ideas nada más. O sea, yo te puedo casi garantizar que si no existiera la película de Forrest Gump, nadie sabría de ese libro, o sea, o muy pocos sabrían de ese libro. Sin embargo, las personas adecuadas, guionista, director, los mismos actores, musicalización, le dieron un empuje que yo creo que nunca hubiera conseguido. O sea, convirtieron esta historia pues un poquito medio ridícula en una verdadera obra maestra. O sea, que ha trascendido y va a seguir trascendiendo, o sea, y vas a ver, o sea, va a pasar el tiempo y en unos 15 años, un jovencito que tenga 15 años, la va a ver y va a decir, o sea, qué bonitas películas se hacían hace tantos años, o sea, y va a pasar el tiempo y va a seguir pasando lo mismo. Y mira, nada más para terminar este bloque, una cosa bien importante que a mí se me hace bien curiosa, la película de hecho ganó el Oscar a Mejor Película, en total ganó 6 Oscars, que ahorita los nombramos todos, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Edición, Mejor Guión adaptado. Y uno que me parece que es muy importante también, y es Mejores Efectos Especiales. ¿Sabes cómo te das cuenta que tiene buenos efectos especiales? Porque yo creo que no te das cuenta que tiene efectos especiales la película. Y en ese aspecto ha envejecido muy bien la película. O sea, dime si tú te das cuenta o si se ve falso el hecho de que el Teniente Dan no tiene piernas. No, para nada, no se ve. A 30 años de que salió, o sea. Yo la acabo de ver ayer otra vez y lo sigo diciendo, wow. La escena del bombardeo de Vietnam, fíjate que yo creo que a lo mejor no te diste cuenta de este dato, Citlali, pero la escena en el monumento de Washington, o sea, la mayoría de las personas están hechas a computadora porque eran demasiadas y no te das cuenta. Por eso la película ganó y vuelvo a insistir, o sea, ha envejecido muy bien en ese aspecto también, o sea, se vuelve muy atemporal en ese aspecto. Lo que iba a comentar ahorita es que yo creo que cuando ganó Mejor Película, sí también debió haber sido una de las competencias más duras en la historia de los Oscars. Hace en marzo que tuvimos el honor de los Oscars 2024. O sea, ya ves que hablábamos de las películas que estaban nominadas, pero la verdad es que si te das cuenta estaba como que todo muy encaminado a que fuera Oppenheimer. Sí. A pesar de que había muy buenas propuestas, ¿no? Estaba Asesinos de la Luna, Vidas Pasadas, para los que les gustó, pues Poor Things, etcétera. Pero ese año, hasta la fecha, se sigue discutiendo la mejor película de los Óscares. Estuvo nominada Sueños de Fuga,
que me gustaría más adelante en algún capítulo hablar de ella. Lo he dicho en más de una ocasión, es mi película favorita de todos los tiempos, pero Forrest Gump también es un peso pesado. Sí. Y también Tiempos Violentos, que muchos la consideran un antes y un después en la forma de narrar historias. Y también una de las obras más importantes de Quentin Tarantino. Pulp Fiction. Pulp Fiction, exactamente, Tiempos Violentos. Entonces, cualquiera de las tres se merecía mejor película. O sea, a quien cualquiera de las tres que se le hubiera dado, yo creo que nadie hubiera rezongado. Sin embargo, pues ganó quien tenía que ganar. Ahora, siempre, como siempre lo digo, al final los que ganamos somos los espectadores, o sea, porque tenemos 3 super películas, la verdad, cada una con una temática diferente, y hoy tenemos el honor de seguir hablando de esta increíble joya. Así es. Pues definitivamente ahí quedó la invitación para todas las personas que nos están observando de ir a ver Forrest Gump. Y voy a permitirme leer los últimos comentarios que veo por acá antes de que nos despidamos y terminemos con nuestro programa del día de hoy. Dice María del Rosario: saludos, Rey, que sigas teniendo éxito. Chayito, qué gusto saludarte. Nos escuchas de Ciudad de México. Gracias, Chayito, que estés de lo mejor. Saludos. Dice Yayir, como siempre, un no personaje nos más abandona. aquí de cine y otras cosas. Sí, un personaje que siempre presente. Dice, se escucha muy curada la película, en vacaciones la miraré. Ahí me platicas, Yair, la verdad. Yo creo, mira, hubo una temporada de mi vida que yo decía esta frase, no conozco una persona que no haya visto Forrest Gump, ¿no? Luego conocí 2 o 3 personas, pero era muy raro, o sea, casi todo el mundo veía Forrest Gump. Ahora, la película ya tiene 30 años, es lógico que la gente más joven tal vez no la haya visto, pero yo casi te puedo decir que una vez que la ves, se vuelve como que esas películas que se quedan contigo. Uh-huh. Así es, definitivamente. Aquí, desde mi casa, comentando nuevamente, hay una versión de Forrest Gump en India. Ay, canijo, esa no me la sabía. Qué buen dato, de veras. Qué buen dato. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza. No sé si viste alguna vez la serie de Big Bang Theory. Sí, la teoría del Big Bang. Ah, no la vi. Es que hay un personaje, Kutrapali, o sea, que habla así en indio. No me puedo. ¡Janis! ¿Dónde estás, Janis? Ay, no. Dice Mayra Martínez: no manches, tiene 30 años esa película. Dudo que haya alguien que no disfrute de Forrest Gump. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Mayra nos está viendo desde Saltillo. Mira, yo también pensaba lo mismo que tú, Mayra, la verdad, pero es que pues nosotros, por no usar una palabra que tenga que se asocie con la decrepitud, ¿no? Pero pues ya somos de la vieja guardia, ¿no? Entonces, aunque no lo queramos aceptar, pues ya no tenemos 15 años, ¿no? Y los chavos que tienen ahorita 15 años, con mucho respeto se los digo, porque yo sé que están en una edad muy bonita donde descubren cosas que nosotros ya conocimos, pero la verdad es que tienen ya una variedad o una gama. Mira, pues es tan fácil como esto, es como tan fácil como meterte en Netflix. En nuestros tiempos no había Netflix, no había este streaming que tenía esta variedad tan grande. Entonces, antes era ir a escoger una película, o sea, ahorita te metes a una plataforma de este tipo y la verdad es que es muy grande la gama, o sea, ya es muy difícil competir. Entonces, creo que cada vez es más difícil que los jóvenes hayan visto este tipo de películas. Antes era como que obligatorio, ahorita es opcional, pero si tienes la opción, sí la recomiendo mucho que la vean. Ahí quedó la recomendación. Uh-huh. Ya la saben, vayan a ver Forrest Gump, ya les habíamos hecho mención, van a disfrutarlo, es una de las películas que al menos todas las personas deberíamos de ver alguna vez en nuestra vida. Ya ustedes sabrán si les gusta o si no. Se podrá hacer de opiniones. Aquí vienen y nos las comparten la próxima semana. Nos dicen, ¿saben qué? Ya vimos Forrest Gump. ¿Nos gustó esto? ¿No nos gustó esto? A mí me gustaría mucho que me dijeran su opinión, digan, de verdad. Nos dicen. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su episodio de cine y otras cosas. Nos vemos la próxima semana. Se despide Citlali Guajardo de todos ustedes y muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Yo soy Raimundo Cervera, cinéfilo de corazón. Espero que hayan disfrutado del programa y no se pierdan el próximo sábado porque vamos a hablar de otra gran película en esto que tanto nos apasiona, que es el cine. Cuídense mucho. Y si ven Forrest Gump, platícanos la próxima semana. Cuídense mucho y excelente fin de semana. Bye. Bye.